¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video vamos a explicar qué es el Low Pass Filter, qué sucede cuando tú mueves el botón hacia la parte donde dice Low Pass Filter y también la perilla, en qué posición debe de quedar, que va a depender mucho de qué tipo de subwoofers estás conectando. Este video es la segunda parte de esta serie de videos hablando también acerca de los hertz. Para esto espero y te recomiendo mucho que ya hayas visto el video pasado hablando acerca de los hertz, porque esa es la base para poder entender este video y los demás. Así es que vamos allá. Espero que ustedes ya hayan visto la primera parte donde explicamos todo esto y así les sea más sencillo lo que vamos a explicar ahora. Empezando por lo primero. En el amplificador ustedes ya han visto bastantes veces que trae un botón. Vamos a dibujarlo aquí brevemente. Un botón que tiene una perilla. Digamos que aquí tiene una opción. Aquí tiene otra opción y aquí tiene otra opción. ¿Vale? Es una perilleta que vamos moviendo de un lado a otro. Y tenemos lo que es full. Vamos a ponerle aquí High Pass Filter y Low Pass Filter. Bueno, espero que se entienda. Tenemos Low Pass Filter, Full y High Pass Filter. Ahorita el que vamos a enseñar es el Low Pass Filter. ¿Qué es lo que hace este botón cuando nosotros movemos el interruptor hacia Low Pass Filter? Lo que hace es lo siguiente. Tenemos todo nuestro rango, desde bajo hasta agudo, y nosotros al mover ese botón, literalmente es lo que hace. Al mover este botón a Low Pass Filter, lo que hace es cortar todo lo que es medio y agudo, literalmente, y solamente te deja pasar las frecuencias de abajo, que como ya habíamos explicado, son de los hertz 125 a 250. Dependiendo de los amplificadores, puede ser que este corte lo haga o más abajo o más arriba. Eso te lo va a indicar en el mismo amplificador. Ahora, vamos a hacerlo aquí un poquito en grande, para que lo podamos entender bien. Tenemos el rango aquí de, vamos a ponerlo aquí, bajo, ¿ok? Y dijimos que esto va más o menos de entre 100 Hz. Les digo, va dependiendo del amplificador, hasta, vamos a ponerle 350 Hz por segundo. Cuando nosotros movemos el interruptor, lo que hace es solamente permitir que pasen estas frecuencias. Todo lo que sea de 350 Hz hacia adelante, un buen amplificador va a hacer el corte exacto. No va a dejar pasar nada de aquí en adelante. Esas cositas son las que van diferenciando de un buen amplificador a un mal amplificador. Los amplificadores malos o económicos, aunque te dicen que son de 350 o que el corte lo hacen en 250 o que lo hacen en 200, no lo hacen exacto. Tienen errores, por decirlo así, a la hora de que empieza a sonar la música y se filtran algunos hertz que no deberían de estar pasando. Esas cositas hacen la diferencia entre un buen amplificador y un mal amplificador. Ahora, ustedes en el amplificador no van a tener una barra como esta. Van a tener una perilla como tal, ¿vale? Más o menos así. Y en esa perilla ustedes van a tener aquí, por ejemplo, 100 Hz. Van a tener aquí 200 Hz. Vamos a tener aquí 250 Hz. Y aquí a ver si lo puedo dibujar bien. Vamos a ponerle hasta aquí. Hoy sí me está saliendo. 350 Hz, ¿no? Algo así. Tenemos una perilla. Aquí tiene algunas otras rayas, y en esta parte ya sea que esté una flechita, o esté solamente una raya, o esté una cruz, que es la que vamos a ir girando. Una vez que el botón nos da este corte, la perilla sirve para que le indiquemos al amplificador exactamente dónde queremos que pase el corte. ¿Cómo se hace el corte? Si la perilla está de este lado, por ejemplo, si nosotros la ponemos en 250 Hz, va a cortar de 250 Hz hacia 350 y solamente va a dejar pasar lo que esté atrás de esta perilla. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos en 220 Hz, va a cortar todo esto y va a dejar pasar todo esto. Por eso es que muchas veces los bajos distorsionan o no se escuchan bien, porque muchos piensan que esto es volumen y lo que hacen es, digamos que poner la flechita hasta 350 Hz, pensando que esto es un volumen, que le están dando más potencia, y no es así. Lo único que están haciendo es dejar pasar toda esta frecuencia, y esto provoca distorsión en sus subwoofers.
porque esto va dependiendo de qué subwoofer van a conectar, de qué medida es, qué tipo de cajón le están poniendo. Es muy importante todo esto. Aquí es donde entran 3 razones importantes. Muchos se preguntan, oye, es que ¿por qué las bocinas no pueden dar el mismo bajo si son grandes o si son de buena potencia? ¿Por qué no dan el bajo que podría dar un buffer? Y es muy sencillo. Recuerden que los hertz son las veces que un subwoofer, una bocina o un tweeter se van a mover por segundo. En este caso, un subwoofer aproximadamente se va a poder mover 350 Hz por segundo, es decir, 350 veces va a estar completando el ciclo que explicamos la vez pasada. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo de una bocina, pero como ustedes saben, un subwoofer es de 12 pulgadas o es de 10 pulgadas. Hay algunos pequeñitos de hasta 8 pulgadas. Sean 350 Hz, sean 100 Hz, sean 20.000 Hz, el tiempo sigue siendo el mismo. Tienen que reproducir estos Hz en un segundo. Entonces, para un subwoofer que es demasiado grande, no va a poder moverse 1000 veces por segundo. Y si tú lo fuerzas a moverse más rápido de lo que puede hacer, es cuando empieza a provocar esa distorsión. Por eso es importante saber qué tipo de subwoofer tienes y entonces ver a qué frecuencia vas a querer que reproduzca. Imagínense, si nosotros pusiéramos a un subwoofer a moverse 20.000 veces por segundo, no lo va a poder hacer. En cambio, un tweeter es pequeñito, es una cosita de nada. Trae solamente una pequeña laminita bien delgadita. Imagínense esa laminita. Por ser tan pequeña, se puede mover miles de veces por segundo. En cambio, un subwoofer no. Es tan grande que no va a poder moverse estas veces. Por eso es que un subwoofer es tan especializado para reproducir de 100 a 350 Hz por segundo con mucha potencia para que se escuchen los golpes o el bajeo que nosotros siempre escuchamos en la música. Por eso también les recomiendo que escojan música que tenga un bajo profundo. Subir a un volumen moderado y entonces ir viendo qué tantas frecuencias puede soportar nuestro subwoofer. Aquí es donde entran estas otras dos cosas. Por ejemplo, regularmente los subwoofers que son planos no pueden reproducir tantas frecuencias. Esos regularmente los vamos dejando a 220 Hz. Se me fue aquí el gris. Tal vez a 200 Hz, dependiendo también del cajón, porque igualmente como el subwoofer es delgado, igualmente el cajón debe de ser delgado. Entonces no tiene ese espacio para moverse de la forma en la que lo haría un subwoofer normal. Por eso es importante que veas tus subwoofers, subas el volumen, escojas por ahí alguna canción con bajo profundo y estar escuchando hasta qué parte empieza a distorsionar y entonces de ahí ir bajando, que pueda reproducirlo sin ningún problema. Porque si tú te pasas de eso, los subwoofers por eso se queman. ¿Qué es lo que sucede? El subwoofer trata de moverse más veces de lo que puede y el cono, ustedes saben que cuando una bocina baja y sube, no tiene que rozar en ninguna parte del medio. Digamos que el cono tiene que subir libre. Cuando tú lo forzas, lo que sucede es que el cono empieza a deladearse y empieza a topar con la bobina. Esta partecita es muy importante para que puedas colocarla de la forma correcta. Ya nada más les recuerdo por último, cada amplificador hace los cortes diferente. En los mismos manuales o en la presentación te dicen en dónde hacen el corte. Si lo pueden hacer en 350, si lo pueden hacer en 400, en 500, va dependiendo de tu amplificador. Ya nada más es cosa de que te fijes bien en el manual o en la perilla donde te va a indicar los cortes. Así es que espero en este video haberlos ayudado. Como siempre, ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.